tal amigos? Bienvenidos al Sentido de la Vida. Muy agradecidos a todos los suscriptores que se han suscrito en el canal, a todos aquellos que también han visto el video y a todos los que se han comunicado conmigo a través de mi correo electrónico que está ahí abajo, lo pueden ver en la parte de abajo. Con mucho gusto nos comunicaremos y ampliaremos los temas que estamos tratando, a medida de que sea necesario conseguir material por parte de ustedes. Dados los agradecimientos, comentarles que esta es la quinta entrega que vamos a hacer del Sentido de la Vida, y en esta oportunidad vamos a hablar de la tercera ley hermética, que es la ley de la vibración. La ley de la vibración. Y la ley de la vibración dice que simplemente que todo está en movimiento y que todo vibra. Eso es lo que dice la ley que vamos a estudiar en esta oportunidad. También le podemos llamar la ley del movimiento, la ley de atracción o el principio de vibración. Se puede entender por todos estos nombres, que bueno, depende de quién es la persona que lo enfoque, le puede llamar de diferente manera. La ley de atracción, todos conocerán el libro del secreto, o los que no conocen, bueno, ahí también de una manera u otra esto que vamos a hablar ahora también está explicado, quizás de otro punto de vista, pero bueno, pero es exactamente lo mismo. La ley dice: nada está inmóvil, todo vibra, todo está en movimiento. Si nosotros vamos a lo que es la parte científica, nosotros sabemos que el ladrillo de lo que nosotros consideramos como materia, o sea, la parte más pequeña que se conoce, en la cual digamos se fabrica a partir de ahí la materia, el ladrillo, es el átomo. El átomo, como todos sabemos, tiene la característica de tener un núcleo y electrones que giran a su alrededor. Si nosotros hiciéramos pudiéramos hacer un dibujo a escala de lo que sería un átomo, y tendríamos el núcleo del átomo como una pelota de fútbol, los electrones estarían pasando aproximadamente a 40 kilómetros de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el átomo, que es el ladrillo de la existencia material, el 99% es vacío, y solamente el 1% está considerado como materia, que está compuesto por los electrones y por el núcleo, que son los protones y los neutrones. Entonces, esta es la primera consideración que es importante que ustedes entiendan. Obviamente muchos de ustedes ya lo sabrán esto. A ver, el 99% es vacío, y de ese 1% está compuesto a su vez en partículas mucho más pequeñas, que ustedes habrán sentido hablar del colisionador de hadrones, que es un elemento que tiene kilómetros de distancia, donde hacen circular partículas energéticas a velocidades casi de la luz y las hacen chocar para ver sus resultados. Ahí es cuando pueden empezar a entender de que esas pequeñas partículas a su vez están compuestas por otras pequeñas partículas, que se llaman quarks, se llaman bosones, mesones, neutrinos, y diferentes nombres tienen, ¿verdad? Por eso digo, a los efectos de dar una explicación científica de que la misma ciencia dice que todo está en movimiento. A su vez, ¿qué encontramos en estas pequeñas partículas que componen el ladrillo de la existencia, de la materia? Que no existe absolutamente más que energía. Es decir, lo que nosotros consideramos como materia, en realidad no existe. Todo lo que existe es una gran información de energía que nuestros 5 sentidos perciben, y de acuerdo a la interpretación de nuestra mente le damos forma a las cosas y le damos un entendimiento
a lo que nosotros recibimos, pero lo que se genera alrededor nuestro es energía. La materia, en teoría, y no dicho por mí, dicho por los científicos, no existe. Esto es un concepto bastante complicado de entender, pero es importante que lo sepan, nada más que lo sepan. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un átomo de esta mesa, que estoy tocando y considero sólida, ¿verdad?, a un átomo mío? La única diferencia que existe es la vibración que tiene la mesa a la vibración que puedo tener yo como ser humano. Cuanto más conciencia, más vibración. La mesa no tiene conciencia, por lo tanto tiene una vibración muy baja, ¿verdad? Y el ser humano tiene conciencia, entonces tiene una vibración superior a lo que es la vibración de la mesa. Este es el concepto básico de la alquimia. Los alquimistas decían que habían encontrado la fórmula para poder transmutar. ¿Se acuerdan lo que nosotros hablamos en la entrega del mentalismo? Lo que significa la transmutación. Transmutar el plomo en oro. Plomo, que era un material muy fácil de conseguir, al oro, que era un material muy importante y muy buscado por todos los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre la vibración de los átomos de plomo? Son mucho más bajos que la vibración de los átomos de oro. De hecho, el oro es el metal que nosotros conocemos aquí en esta existencia con mayor vibración. Y por eso es su valor, es decir, porque tiene algo totalmente diferente a los demás metales. Es un metal que se le llama mucho más noble, más sutil. Entonces esto también es importante conocerlo. Este es el principio de la alquimia. Y transformar o transmutar, como habíamos hablado la otra vez, es simplemente elevar la capacidad de vibración. Es decir, cuando yo transmuto, elevo mi capacidad de vibración. Cuando quiero convertir el plomo en oro, debo de incrementar la capacidad de vibración de ese metal para poder transformarlo en oro. Bien, como decíamos, es la ley del movimiento. El movimiento está implícito en la vida. Y a veces como que no nos damos cuenta. Pero si hacemos un pequeñísimo resumen, el movimiento está implícito en la vida y no se puede concebir la vida sin el movimiento. Me explicaré. La Tierra gira alrededor de su eje a una velocidad lineal de 1800 km por hora. La Tierra además se traslada alrededor del Sol a una velocidad aproximada a unos 100.000 km por hora. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se expande, digamos, hacia afuera a una velocidad de 1.000.000 de kilómetros por hora. Todo es movimiento. Todo es absolutamente movimiento. Si nosotros no podemos concebir la vida sin el movimiento, porque si se para la Tierra, ¿qué pasa? Si la Tierra deja de trasladarse alrededor del Sol, ¿qué pasa? No existe la vida. No existe la vida tal como nosotros la entendemos. ¿Qué pasaría si nuestra sangre deja de fluir por nuestras venas? Obviamente que la vida está implícita a que nuestra sangre circule, a que nuestras células se repongan. El movimiento es continuo. Está comprobado científicamente que aproximadamente cada 7 años todas tus células son nuevas, es decir, que cada 7 a 10 años tú tenés un cuerpo nuevo. El movimiento, el cambio es permanente. Esa es una de las leyes básicas de esta ley que se llama la vibración y el movimiento. Eso lo tenemos que entender. Nosotros debemos fluir ante la realidad que nos plantea la vida. Bueno, un poco para seguir esta explicación, decíamos con respecto al movimiento, que el movimiento, asumimos nosotros que el movimiento es parte de la vida desde nuestro ADN. ¿Y por qué de nuestro ADN? Y bueno, en cosas simples podemos notar estas cosas. Por ejemplo, cuando un bebé llora en la cuna, ¿qué hacemos? Lo levantamos y lo abacamos, le damos movimiento.
También le damos contención, pero le damos movimiento. Cuando un bebé llora en la cuna, a veces también le ponemos esos móviles que atraen la atención de él, ¿verdad? Con alguna música. La música es vibración también, es movimiento. Todo vibra, todo se mueve. Cuando un niño aprende a caminar, comienza a intentar correr, comienza a intentar ir a todos lados y bueno, y todos los que tuvimos hijos y los vimos comenzar a dar sus primeros pasos, sabemos de qué se trata eso. Cuando son niños, ¿dónde está el movimiento? En el juego. El juego es movimiento. Y cuando nos hacemos mayores, nos gusta viajar. El movimiento es lo que nos da felicidad. El movimiento está implícito en la vida. Por lo tanto, el movimiento es permanente, el cambio es permanente, y eso es una de las cosas que tenemos que entender. Nunca podrás bañarte en la misma agua del río. Eso lo dijo Heráclito, un filósofo de Efeso, de la ciudad de Efeso. Y ese es el contenido de esto que estamos hablando, la explicación de lo que estamos hablando. Todo cambia y tenemos que dejarlo cambiar. No podemos intentar parar ese cambio, porque al intentar parar ese cambio vamos contra la naturaleza. Tenemos que aceptarlo. Eso es simplemente lo que tenemos que hacer. Hay un tema muy interesante que debemos entender con la explicación esto del átomo y de la energía, de la vibración, ¿verdad? Que nosotros no somos solo un cuerpo físico en un universo físico. No somos solo un cuerpo físico en un universo físico. Somos un ser de energía, un ser vibratorio en un universo vibratorio. Esto es muy importante entenderlo. Esto es muy importante entenderlo. Somos un transmisor y receptor de energía, o sea, recibimos energía, pero también nosotros transmitimos. ¿Recuerdan cuando decimos que somos creadores de nuestra realidad con nuestros pensamientos, con nuestras emociones? Primero las emociones, después los pensamientos que generan esas emociones, generamos nuestra realidad, generamos nuestro entorno y también co-creamos con Dios o con la mente superior o con la energía, como quieran llamarle, esta realidad que se nos plasma en este momento. Uno de los grandes retos que tiene el ser humano es entender esto y aprender a vivir en un universo vibratorio como un ser vibratorio y no como un ser físico, o sea, ir más allá de la física, la metafísica, más allá de la física. ¿Por qué es importante la vibración? Porque uno atrae los patrones en los cuales están en el nivel de vibración de cada uno, y esto lo vimos también en otras entregas anteriormente. No atrae a su vida lo que quiere y lo que piensa, atrae fundamentalmente lo que siente, lo que sentimos, nuestras emociones. Recuerdan que hablamos que las emociones iban en un eje donde estaba abajo de todo el miedo, que era la emoción más baja, la vibración más baja, el miedo, y la vibración más alta era el amor. Bueno, lo que nosotros atraemos es en función del nivel de vibración que nosotros tengamos. Si tenemos miedo, eso nos va a dar pensamientos o otras emociones complicadas como el egoísmo, como no sé, desearle mal a las personas, envidia, bronca, furia, todas esas cosas. Si vibramos en la parte más alta, vamos a atraer cosas buenas. Si vibramos cerca del amor, vamos a traer comprensión, entendimiento, una cantidad de cosas que nos van a hacer felices, paz, sobre todo a nuestro espíritu, que eso es una de las cosas más importantes. Nuestros sentimientos son los que marcan nuestro nivel de vibración. Nuestros sentimientos, lo que sentimos, cómo nos sentimos, es lo que marca nuestro nivel de vibración, ¿tá? En función de ellos, tendremos buenos o malos pensamientos, pero esto es muy importante de entenderlo. Tu nivel de vibración no es más que tu forma de ver la vida. Ese básicamente es tu nivel de vibración. Cómo tú
ves la vida? ¿Ves la vida como una cosa hermosa o ves la vida como una situación espantosa? Bueno, en función de eso es la vibración, esos sentimientos que uno siente es lo que marca, digamos, el nivel de vibración. Ahora, ¿ese nivel de vibración se puede cambiar? Y sí, claro que se puede cambiar. Por supuesto que se puede cambiar. Ahora, ¿cómo hago yo para cambiar ese nivel de vibración? Bueno, estas leyes, todas las leyes están entrelazadas entre sí. Por lo tanto, hay cosas que voy a decir que ya las vimos en otras leyes, cuando hablamos en otras leyes. Por ejemplo, como primer punto, tomar el mando de tu vida. El hacerte cargo de tu vida, que llaman algunos profetas. Tú sos el único responsable de tu vida. Entender eso es aceptar la responsabilidad de la vida. ¿Tá? Eso es importante. Tú generas tu propia realidad y co-creas la realidad que nosotros vemos a nuestro alrededor. Punto 2. Tenemos la capacidad de elegir. No estamos obligados a hacer lo que los demás quieren. Nosotros tenemos la capacidad de elegir. Y desde ese punto de vista habíamos hablado de convertirnos en, en personas que vemos, actores que vemos nuestra vida desde afuera. Es decir, intentar ver la vida nuestra desde afuera, ¿verdad? ¿Para qué? Colocarnos como observadores, para poder ver los defectos que nosotros tenemos. Observar cómo nosotros mecánicamente y automáticamente tenemos una cantidad de cosas que hacemos en el día que no nos traen cosas buenas, que no nos hacen vibrar y no nos traen cosas buenas. Intentemos estar atentos a esas cosas que nos pasan para poder cambiarlas. Eso también es un tema muy importante. Y ahí vamos a aplicar la ley de la correspondencia que también hablamos. Es decir, si no te gusta tu exterior, debes cambiar tu interior. Para percibir cosas diferentes hay que hacer cosas diferentes. ¿Y cómo podemos cambiar nuestro interior? Bueno, para cambiar nuestro interior y que se vea reflejado en el exterior, lo primero que tenemos que hacer es hacer cosas diferentes que nos hagan sentir diferentes, que nos generen emociones diferentes, emociones buenas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, si nosotros primero tenemos emociones buenas, nosotros entonces vamos a pensar diferente, vamos a actuar diferente, vamos a hablar diferente, vamos a tener una actitud ante la vida diferente. Esto es muy importante. Y aquí vemos algo que es muy básico, que es en el momento que tú cambias, cambia tu entorno. En el momento que tú cambias, cambia tu entorno. Esto es una cosa realmente increíble. Y yo sugiero que ustedes lo apliquen, que hagan cosas diferentes y van a ver cómo su entorno cambia, su vibración cambia y comienzan de a poco a empezar a traer cosas diferentes. Para cambiar nuestro sentir diferente, bueno, tenemos que ver el ambiente en el que nosotros estamos colocados. Rodéate de gente positiva, gente que te aporte cosas, no que te quite cosas. No me refiero a lo material, sino me refiero a temas espirituales, ¿no? No vivas quejándote, esto también lo habíamos hablado. No hables mal de los demás, el cuchicheo, el reunirse con otro para hablar mal de otro. Todas esas cosas son energías vibratorias muy bajas que nos hacen traer una cantidad de problemas, ¿no? Ten buenos pensamientos para todos, incluso aquellos que consideras tú que te hicieron mal. Y aquí vamos a lo que dijo Jesús en dos oportunidades. En la primera, cuando le pegaron una cachetada y dijo que había que colocar la otra mejilla, que eso no lo entendíamos y ahora estamos entendiendo el concepto de por qué lo dijo, ¿tá? Y la segunda es que cuando estaba clavado en la cruz y ya prácticamente con su cuerpo físico agonizando, elevó su mirada al cielo y le dijo a Dios: perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Ahí tenemos dos casos concretos que se aplica esta ley y que de una manera u otra, como dijimos, Jesús fue una persona que manejaba la información esta. Podríamos decir que Jesús también fue un hermético como muchas otras personas importantes a lo largo de la historia.
agradecer estar vivo, agradecer poder percibir el mundo, poder caminar, poder moverte, valorar todas estas cosas que nosotros en realidad tenemos, pero no las valoramos. Dice un sabio que rico es el que menos precisa y no el que más tiene. Y eso es una gran, pero gran verdad. Valoremos lo que tenemos, que es mucho lo que tenemos. Valoremos lo que tenemos. No tengamos que perder las cosas para entender el valor que tenían. Valorémonos desde este momento para poder tener una vida más tranquila, más básica. La felicidad no implica que tengamos que tener muchas cosas. Hay gente que cree que su infelicidad está basada en el dinero y eso no es así, no tiene nada que ver. En el momento que vos tengas dinero te das cuenta también que en realidad hay cosas que no se pueden comprar, como dice el reclame de la tarjeta de crédito, y eso es una gran verdad. Los chinos decían en su filosofía, que está reflejada en el Tao Te Ching, ¿sí? Bien digo, de Lao Tse, que el agua es el elemento más puro. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de adaptarse a cualquier forma que se le presenta. Eso lo dice Lao Tse en el Tao Te Ching. Lo más sublime es el agua, porque tiene la capacidad de adaptarse a cualquier forma que se le presenta. Y de esa manera nosotros debemos actuar, aceptando lo que se nos presenta y adaptándonos a eso que se nos presenta, a tratar de fluir como el agua, como la sangre, como la tierra. Tenemos que fluir, tenemos que mantener ese movimiento, no nos podemos quedar quietos, debemos fluir, no podemos transformar las cosas que se nos presentan. Obvio que muchas veces van a ser muy duras, obvio que muchas veces no las vamos a entender y no las vamos a querer aceptar, las vamos a negar y vamos a hacer un proceso de dolo y vamos a hacer un proceso de negación y vamos a hacer un proceso de sufrimiento que no lo vamos a poder impedir porque es parte de nuestras emociones. Pero sí debemos entender que las cosas que pasan no pasan por casualidad y debemos entender que cada cosa que pasa nos trae escondido un mensaje que debemos buscarlo. Ese es el mensaje que de alguna manera nos están enviando y a veces lo dejamos pasar desapercibido. Señores, creo que más o menos estaba en toda esta charla que hemos tenido el resumen básico de lo que significa la ley de la vibración. Nosotros debemos preocuparnos por tener un buen nivel vibratorio, por tener buenos sentimientos y que esos buenos sentimientos nos van a traer pensamientos buenos, actitudes buenas. Eso es lo que depende de nosotros. Eso es lo que nosotros podemos crear. Lo demás son cosas de Dios. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima entrega.